pues vámonos con Bernardo. Bernardo, dime, ¿cómo está la Saludos, contabilidad saludos. de los impuestos? Todo bien, todo bien. Estamos casi al cierre del año fiscal. Ya estamos cerrando el año fiscal y se ha hecho un anuncio importante, don Jaime, impuesto interno, a raíz de que ya no va a haber esas recaudaciones extra por la reforma, porque el presidente la ha echado para atrás, o no la ha echado para atrás, porque hubo una filtración de un documento que el gobierno se desvinculó de la filtración, pero obviamente que ese documento fue redactado por el gobierno, pero parece que eso hizo mucho ruido y la reforma no va, pero el director de impuestos ha anunciado un censo de contribuyentes, un censo nacional de contribuyentes con el objetivo de disminuir los niveles de evasión fiscal. La propia administración tributaria ha dicho que la evasión ronda entre 45 y 60% entre un impuesto y otro. Bien, que todo el mundo pague. Correcto, entonces equilibrar la carga. Claro. Nosotros dijimos antes de la propuesta de reforma que esa era la vía. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero lo vemos con buenos ojos y entiendo que esa es la vía para recaudar. Está muy interesante. Y entonces, lo del cierre de año fiscal, ¿qué que ya estamos a la puerta de diciembre, de fin de año. Las empresas tendrán que hacer su cierre fiscal en diciembre y pagar sus impuestos entre marzo y abril, sea persona física o jurídica. O sea que lo que Nelson apunta es que ya debemos irnos preparando para los cierres fiscales y sobre todo el gasto de fin de año que se incrementa por el tema de doble sueldo, de los regalos y una serie de actividades que realizan las empresas. Pero en tema fiscal, por ejemplo, nosotros queremos resaltar el tema del presupuesto, don Jaime, para que la gente esté clara y sepa lo que nos viene. El presupuesto del año que viene ya fue presentado al Congreso. Yo digo que está incluido el ingreso proyectado por la reforma fiscal en ese presupuesto. Porque hablar de un incremento de 35% en relación con el año 2019, yo creo que es un poco arriesgado, o había algún componente de la reforma y entiendo que para el año que viene no tendremos otra ley de amnistía ni transparencia para recaudar 17,000 millones más. Entonces, 1.2 billón, o sea, entiendo que mucho dinero, sobre todo cuando la mayoría de las empresas apenas comienzan a salir de la crisis y comienzan a recuperarse. Y entiendo que muchas de ellas, incluso para el año que viene, estarían empezando desde cero, porque este año ha sido muy fuerte para las empresas por el tema de la pandemia, para la mayoría de ellas. O sea que yo entiendo que en el Congreso, no sé si se va a aprobar así ese presupuesto, pero no tenemos ninguna experiencia de que el Congreso haya modificado la cifra que envía el Ejecutivo. Puede mover partidas de un lado a otro, pero el monto en los últimos años creo que no tenemos ninguna experiencia de que ningún Congreso le haya disminuido el presupuesto al Poder Ejecutivo. O sea que entiendo que debería devolverse ese presupuesto, revisarlo y ver si ahí hay componentes de la reforma fiscal que estaba planteada, porque lo veo muy arriesgado el monto a recaudar el año que viene. Las proyecciones de crecimiento de la economía son buenas hasta 2023, que es donde se proyecta. Pero eso no indica que el 2024 no estaremos en crecimiento también. Y finalizaremos el año con un crecimiento de más de un 10% comparado con el 2020. Sí, bueno, el administrador del Banco Central ha dicho que vamos a estar por encima de y el Banco Mundial 10, y la CEPAL también. Y los organismos internacionales. Pero eso lo estamos comparando con el año 2020. Si lo vemos en función con el año 2019, a lo mejor el crecimiento es menos de 3%, menos de un 3%. Entonces, vamos a contar como que el año 2020 dimos un salto y que no cuenta. O sea, de igual manera, el presupuesto que se está planteando comparado con el 19 tiene un aumento de 35%. Pero el presupuesto, discúlpame, del 2021 tiene 50,000 millones menos que el de 2020, que era 1.198.000 y este 1.100.000. No, este es 1.2, 1.214.000 millones. Okay. O sea que estamos hablando de un aumento
En relación a los 909,000 del 2019, estamos hablando de un aumento de más de 30%. Bernardo, regálenos 3 minutos para continuar conversando sobre números. ¡Vámonos! Con Bernardo Espinosa estamos hablando de temas de impuestos, de temas de la parte más de difícil. crecimiento económico, Bernardo, ahí quedamos. El crecimiento, sí, se está proyectando, decíamos, cerca de más de un 10%, Sí. cifras dobles. En comparación con el 2020. Comparación con el 2020, que fue el año de la pandemia más El crítico. año de un crecimiento de menos 7%. Sí, hubo un decrecimiento. Pero en materia fiscal, el director de impuestos ha anunciado que la recaudación ha estado incrementándose de manera importante hasta septiembre. Recuerden que este año hemos tenido prácticamente la mayoría del cobro de la ley de amnistía y transparencia, porque la gente deja el pago para última hora. De hecho, todavía el plazo se ha ampliado hasta el 1 de diciembre para los casos que están en proceso, que no habían sido aprobados. Y en ese aumento, en ese incremento de las recaudaciones, hay un componente importante de la ley de transparencia y revalorización, pero obviamente que la economía ha estado en recuperación y eso es algo muy bueno. Bernardo, ¿qué tanto va a ayudar para el presupuesto que tú has mostrado mucha inquietud sobre cómo se va a cumplir? Esto de la calidad del gasto, de la eliminación de algunas empresas del Estado y fusión de otras que trae ahorro, como por ejemplo el INVI y OISOE, y se eliminó la OISOE y ya el INVI funciona en la OISOE en un solo edificio. Sí, obviamente que ha habido una reducción de gasto en algunas entidades. No es suficiente, Nelson, porque en el tema del empleo, si vemos la nómina del Estado, ese efecto no se ha visto de manera importante en una reducción en la nómina. Pero obviamente cuando usted cierra una infraestructura, un edificio, hay una serie de gastos que se disminuyen. El tema de compra y contrataciones, la eficiencia, pero también hay un tema y es que muchos presupuestos de entidades no han podido ejecutarse por el tema de la burocracia en el proceso. Y yo diría, es bueno que exista un control, pero también es bueno que el dinero se invierta, se gasta. Ha estado sobrando dinero en algunas instituciones porque no han podido ejecutar los presupuestos por el tema de compra y el cumplimiento de procedimientos. Por el cuello de botella. Bueno, la oposición política dice que el gobierno no ha podido ejecutar muchas obras y que tiene producto de los préstamos un ahorro importante. Y si ese dinero está, es importante porque en algún momento tendrá que invertirse. El ahorro es importante, pero usted sabe que los gobiernos tienen que gastar, tienen que invertir el dinero, el presupuesto es una ley. Ese es el objetivo. El objetivo. Ahora, si ese ahorro sirve para disminuir, por ejemplo, los efectos de la deuda externa, el pago de intereses, que contrario a aquello ha ido incrementándose. Mantener en la bóveda del Banco Central los suficientes dólares. Aumentar las reservas. Para que la economía esté fuerte. Si ese ahorro sirve para eso, entonces bienvenido. Hay un tema también que debemos tratar con el gasto tributario o los incentivos y las exenciones. El gobierno ha estado hablando de eso. De hecho, en el Congreso hay un proyecto de ley para eliminar algunas exenciones. Yo digo que eso es un mito. Las exenciones tributarias existen en todos los países como los nuestros. Es una bravuconería de los senadores, ese proyecto es de ellos. Sí, eso es como el que tiene el dueño del bate y la pelota, que si no me meten a jugar me lo llevo. Entonces, ese gasto, por ejemplo, en América Latina, el gasto tributario es 4.5 en promedio del PIB. Aquí está en 5.20, más o menos, un poquito más. Pero existe el gasto y ese incentivo a ciertos sectores para impulsar sectores en la economía. O sea que si quitamos todos los incentivos a las empresas, estaríamos ahorrándonos 36,000 millones de pesos. O sea, yo no creo que sea viable, por ejemplo, quitarle el incentivo a Zona Franca, el incentivo de la ley de energía renovable, con Fotura, la ley de turismo, quitarle el incentivo a las empresas de desarrollo turístico. Podríamos ir desmontándolo poco a poco, un poquito, y el gobierno va captando algunos recursos producto de esas exenciones, porque que
por toda la vida que se le ha dado a zona franca. Bernardo, ¿tú crees que era mejor una reforma fiscal o estos desmontes? Bueno, es que esos desmontes no son posibles. Porque usted decir que le va a quitar el incentivo a zona franca, eso tiene una contrapartida social, que es el empleo. Entonces, el turismo, quitarle incentivo al turismo en el momento en que estamos recuperando el turismo, entonces tampoco es viable. O sea, lo que dice, lo que usted ha apuntado, Nelson, sí, todas las leyes de incentivo tienen un plazo. El problema es que la de zona franca ha habido que renovarle el plazo. En el caso de la ley, por ejemplo, de desarrollo fronterizo 2801, el plazo venció, hubo que renovarla, porque en esa zona se ha visto un efecto positivo para la sociedad. Pero la ley fue descabezada. Sí, pero incentivo fronterizo. Pero se mantiene Sí, con algunos. la mayoría de los incentivos. O sea que por ahí esa vía no es. Yo entiendo más viable el tema de hacer que los que no pagan comiencen a pagar y equilibrar la carga, porque si el propio Estado ha hecho un estudio y dice que la evasión fiscal en el ITEVI es de 45% y en el impuesto sobre la renta cerca del 60%, pues entonces solamente con la mitad de eso recuperamos más de 350.000 millones. Sí, pero es que eso es un anhelo y se ha convertido en un sueño de la República Dominicana. Tenemos más de 20 años hablando sobre la eficiencia en el cobro de los impuestos y no avanzamos en eso. ¿Quiénes pueden no estar pagando impuestos? Bueno, hay muchos sectores. Los chinos. Sí. Bueno, ya usted lo mencionó. Los chinos en tiendas, o sea, tiendas. El comercio. Todos los negocios. El comercio, en el caso de los chinos. Ellos manejan las cajas sin control, nada más hay control de ellos. Pero eso es fácil, por eso está en la calle del Sol. Muy o sea, si no le han puesto el cascabel al gato es porque no se ha querido. Porque ellos no viven en el monte ni trabajan en el monte, es ahí en la calle del Sol que está la mayoría. Bueno, pero también las empresas establecidas normalmente como esos centros y esas tiendas. No, pero eso tienen aplicado el sistema ese de impresoras fiscales. No todas. Los grandes tienen. Los supermercados, por ejemplo. Los grandes. El jueguito aquel de que usted quiere comprobante fiscal o no. Ese jueguito es, si usted no lo coge, que la mayoría no lo toma, entonces ellos lo registran si quieren. No hay un registro directo por el comprobante fiscal. Sí, la impresora fiscal no resuelve totalmente el tema de la evasión, porque lo que no pasa por la impresora, don Jaime, no se registra. Ella reconoce lo que le registran, lo que no pasa. Pero el gobierno sabe, porque simplemente haciendo una comparación, yo cojo 10 empresas por sector de las que más pagan y hago una comparación de la tasa efectiva de tributación de cada una de las empresas. Eso no sea tan difícil. No es difícil. En la era de la computación, eso no es difícil. Si usted y Nelson hacen lo mismo y tienen niveles de ingresos similares, ¿por qué la tasa efectiva suya es un 15 y la de él un 5? Sí. Entonces déjame revisar a Nelson, no a Jaime. Pero mira, eso es sencillo. El asunto del suplidor del Estado y el comprobante fiscal ha ayudado enormemente para la transparencia y el cobro del ITEVI, y con el cruce de lo que reporto yo, lo que reporta tú y lo que reporta la empresa a quien le suplo. Sí, obviamente, y en el Estado no hay forma de esconder lo que tú le facturas al propio Estado, ahí no es que está el problema está que la entidad del Estado, yo no sé si están contando esos montos en los estudios, no le paga impuesto interno. La retención que le hace a ustedes. O sea, y la utiliza como parte de su presupuesto corriente. Entonces yo como Estado digo, no, pues entonces yo te voy a descontar en el presupuesto del año que viene todas las retenciones que tú dejaste de pagarme. Y el planteamiento de que se reduzca el ITEVIS a un 16 y se amplíe la base, ¿eso puede funcionar? Sí puede, pero que ampliar la base son ponerle impuesto a los 15, 20 productos de la canasta familiar que quedan, Exacto. Ponerle ITEVI a los servicios de salud, ponerle ITEVI a los seguros y grabar los huevos, la carne fresca. Lo de los servicios de salud hay que aclarar, porque cuando hablan servicios de salud se cree que es una manera directa, es que las clínicas no pagan el impuesto sobre la renta. Y es entonces ponerle a pagar el impuesto sobre la renta porque son empresas. Pero las clínicas son negocios, ¿por qué no pagan? No. Tienen que pagar. Y entonces ponerle que paguen el impuesto sobre la renta y a los médicos también. Los médicos están pagando, la mayoría. Bueno, que en el caso de la clínica están exentas del impuesto sobre la renta.
Bueno, las clínicas que son fundación o instituciones sin fines de lucro, pero las que son empresas comerciales tienen que pagar sus impuestos y de hecho ganan y mucho. ¿Y cuáles son esas clínicas que son de fundación? Pueden haber algunas, Una gran pero parte. O sea, una clínica Por ejemplo, Exacto. las universidades, Ajá. que la mayoría privada se presenta como fundación y en la reforma fiscal iban a pagar impuestos también. Y eso está bien que paguen porque una universidad es una empresa y funciona como una empresa. Pero eso se puede aplicar fuera sin tener que existir una reforma. No. pues, sí, Bueno, pudiese ponerle pero- algún tipo de impuesto, pero si está constituida como una entidad sin fines de lucro, entonces el control debe estar al momento de yo crear una fundación. Sí. ¿Para qué? Porque a cada senador aquí tiene No, una pero fundación. además eso es lo que hay que intervenirla para saber qué hacen con el dinero. O sea, tú Correcto. estás como una fundación, perfecto. Los beneficios, dime qué tú haces con esos beneficios. Se Bueno, supone que esos beneficios son para el desarrollo de la educación en Justifican. clases deprimidas. Exactamente. Tú lo estás colocando, o sea, vamos a ver qué ocurre ahí. Hay muchísimos sectores más que se pudiese impulsar que paguen, porque aquí se sabe cuáles pagan bien. Entonces, el sector supermercado, por ejemplo, los grandes no tienen forma de evadir impuestos, Lo grande. pero muchos pequeños y medianos tienen mecanismos que pueden evadir. Entonces, vamos a comparar la tasa. Todo el mundo compra en los mismos mercados y a los mismos precios y con los mismos márgenes. Ya no hay secreto. Entonces, por esa vía el gobierno puede atacar y equilibrar la carga y hacer que todos paguemos más o menos igual. Bueno, con relación a la ley que está empantanada en el Congreso, la que usted venía hablando desde hace tiempo, ¿qué ha pasado con ella? La distinción de La dominio. extinción de dominio. Yo dije que esa ley no iba, que no era posible, no es No viable. conviene a mucha gente. Solamente en la cabeza de Pacheco dice que No, sí. pero esa ley está patrocinada por los United States. Sí. Pero es un arma de doble filo, don Jaime. Sí. Mañana, como está planteada esa ley, dándole ese poder al Ministerio Público, Para que por ejemplo, la actúe y evasión fiscal es un decomise. delito precedente de lavado. Mañana cuestionan a una empresa por evasión fiscal y el fiscal puede ir y embargarle y retenerle y poner a disposición del Estado todos sus de bienes. inmediato esos bienes. Entonces, debería hacerse una clasificación de qué tipo de delito es que puede actuarse. Bueno, exactamente. Sí, pero eso no está planteado así. Pero lo No, que hay que está corregir generalizada. Lo que hay que corregir es. Lo que debiera ser una ley que la es tipología, auspiciada por Estados Unidos. la tipología de delito, por ejemplo. Y el este es un gobierno narcotráfico, entregado a bla, bla. Estados Unidos. O sea que, Bueno, En no puede Colombia tomar ha nada. funcionado esa ley, pero usted sabe así que fue no, don creada por el Jaime. problema de la droga. Están en un gobierno que hace algún acuerdo con Estados Unidos. aquí Pero somos no. muy estadounidenses. O sea, el gobierno, el presidente nuestro. Nos está trabajando. Muy pro Se Estados está Unidos. trabajando conEstados Unidos y gracias al apoyo mutuo y la cooperación ¿Y que se está llevando a cabo. ¿Qué han hecho ellos? Con Bueno, nosotros? ahí ya hay muchos casos. ¿Qué casos? Esos ¿Qué han casos ha sido con la cooperación de la DEA. Ah, y bueno, pero, técnicos. sí, pero eso en sentido general, ¿qué le reporta al país? Que nos En ayuden sentido con el general. problema haitiano ahora mismo. No, y dijeron abiertamente que no se van Dijeron a meter que en no, pero tarde o temprano van a tener que hacer algo porque es que Bueno. eso lo Cuando tienen en estén la todos frente. aquí, ¿dónde? No, pero es que a ellos Bueno, no les importa lo eso. sacarán, no A ellos ayudarán no- a sacarlo. Ahora, a ellos les va a afectar en un futuro porque hay muchos, cientos de miles de haitianos tratando de llegar a la Estados Unidos. Florida. No, a Estados Unidos, Sí. por Brasil y por otros países. Están regados en todo el mundo. Sí, están en caravanas de haitianos. Canadá ya hay mucho. También, o sea, por donde quiera. Es que hay No. un espíritu de No, migración y cuando le colectiva. preguntan a ellos, dicen que no, que el cansancio no lo va a vencer, que ellos van rumbo a Estados Unidos. Que no están y en se buena, meten- viejo. No están en buena. Sí, es un problema. Fernando Espinosa, gracias por estar en el Patrón de la Tarde. Gracias Un a placer. ustedes. Gracias. ¿Cómo no? Bueno.